Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí otra vez. Ya, luego veo aquí en el celular en qué número de sesión vamos, gracias a Tere que nos va llevando la cuentita. En la 21. La 21, Virgen Santa, es un buen número, es un buen número. Y bueno, antes de empezar el tema de hoy, recordarles que estamos pasando todos estos videos en YouTube para que se inscriban en la página de la asociación, los compartan, también le den seguir a la página de aquí del Facebook para que vayan viendo lo que vamos haciendo, porque además sí avisarles, esto tiene un fin y vamos a cerrar en diciembre. Así que estamos pues ya en la última etapa de este proceso de paz. Siempre habrá mucho más y a lo mejor en otro momento lo retomamos, pero pausaremos. Y hoy, miren, le decía ayer a Tere que este mes es un mes muy particular y las redes ahora me lo han recordado muchísimo. Este mes en todo el mundo se celebra el 25 de noviembre, el Día Internacional de Erradicación en contra de la violencia contra las mujeres. Y el 19 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación contra el Abuso Infantil y la Trata de Personas. Fíjense que son dos temas tremendamente dolorosos, tremendamente eh, traumatizantes y que generan patrones de relación muy complicadas. Yo le decía a Tere, trabajar en este espacio un tema como el abuso o un tema como la violencia no es responsable porque son temas, digamos, gordos, ¿no? Sin embargo, bueno, invitarles a hacer el comercial de invitarles a atendernos, a invitarles a si hemos vivido alguna de estas experiencias, ya haya sido en infancia o en vida adulta, a dejarnos acompañar, porque cuando se trata de uno, uno siempre tiene un ojo ciego. Uno puede dedicarse a estas cosas, pero al final de cuentas siempre necesitamos ayuda. Entonces, a veces la gente me dice en terapia, ¿sabes qué? Es que yo esto ya lo había trabajado hace muchos años, es que esto según yo ya lo había cerrado, sí, pero recordemos que la etapa del ciclo vital también abre nuevas aristas de un trauma que está ahí. Es decir, por poner un ejemplo cualquiera, si estamos trabajando, si trabajamos a los 17, 18, 20 años, un asunto de abuso en infancia, pero todavía no somos padres o madres, lo que podemos trabajar es hasta ese momento. El día que seamos padres o madres se abrirán nuevas comprensiones, nuevas realidades, nuevas profundidades de ese mismo trauma que habrá que trabajar no porque no se haya trabajado bien en ese primer momento, sino porque en este nuevo momento tenemos la capacidad experiencial de comprender y asimilar otros aspectos. Entonces, bueno, como reflexionando qué es lo que sea responsable, que le sea de utilidad, que abone al proceso de paz personal y teniendo como telón de fondo estas terribles realidades que son tremendamente comunes. México, el país donde Tere y yo vivimos, tiene el deshonroso primer lugar a nivel mundial de producción de pornografía en infancia y de abuso sexual en infancia. Pero a nivel mundial, más o menos es uno de cada 4 niños, niñas y adolescentes van a vivir una situación de abuso sexual antes de los 18 años. Entonces, vamos, es una situación que es tremendamente común, que de alguna manera a veces nos toca de manera personal, a veces nos toca de manera cercana. Y estas cosas dejan un impacto, dejan un patrón, es básicamente una traición a la confianza. Y por eso, reflexionando por dónde podríamos trabajar el proceso de paz de manera responsable, teniendo esto como telón de fondo, eh, voy a hablar del tema, el tema de hoy, como lo saben, es el tema de la vulnerabilidad, porque ese es el otro lado de la moneda.
Empezamos por comprender que todos, por el hecho de ser seres humanos, somos vulnerables. El hecho de estar vivos nos expone a la vulnerabilidad total de la muerte, y de ahí, entre vida y muerte, existe una infinidad de posibilidades donde podemos ser heridos, donde podemos ser lastimados y donde nos vemos expuestos a situaciones que pueden deteriorar nuestra calidad de vida, porque luego suelo decirles, la vida es vida y a todos nos pasan cosas. Sin embargo, hay momentos de la vida o experiencias que hemos pasado, y he aquí nuevamente la importancia del trabajo del proceso de paz. Hemos insistido desde el principio de este programa que el asunto es, sí, no podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos ir transformando la mirada que tenemos frente a esas realidades. Las cargas que vamos arrastrando por la vida al respecto, los mecanismos de defensa que usamos de manera automatizada, no porque los vayamos a quitar. No es sano deshacernos de ellos, pero sí es sano poder elegir. Ahora lo uso, ahora es momento de desconfiar, desconfío. Pero que no sea algo que en automático yo tengo ahí para comportarme a diestra y siniestra, que me impida ser libre. Sanar nuestra historia, entonces, nos ayuda a que nosotros podamos experimentar la vida de otra manera. Obviamente, en este tema de la vulnerabilidad, sabemos o tenemos claro que los niños, niñas y adolescentes son personas vulnerables por su etapa de ciclo vital, porque dependen de nosotros como adultos, porque física, mental, espiritual, psicológica, económicamente, dependen de los adultos a su alrededor. ¿Y quiénes son y cómo tratan a esos niños, esos adultos? O cómo fue, pensando a manera personal, los adultos que nos rodearon en ese momento. Esto no es, nuevamente, este no es un juicio, si estoy pensando en mis padres o cuidadores, no es un juicio hacia ellos, es el reconocimiento de mi experiencia al respecto. Una característica del ser humano es la no perfección, pero sí la potencialidad. No somos perfectos, pero tenemos el potencial de ir mejorando. Luego entonces nuestros padres, pues obviamente cometieron errores, afortunadamente que nos ayudaron a generar recursos también, es parte de, habrá errores y habrá horrores también, que quizá pudimos experimentar o que sabemos que nuestros propios padres experimentaron. Esa vulnerabilidad tenemos legalmente en la mayoría ya de los países, se custodia de ciertas maneras hasta los 18 años, de tal manera que no podemos hacer contratos, en muchos lugares hay la prohibición del matrimonio o a menos que haya un permiso particular antes de la mayoría de edad, hay prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, porque la idea es proteger ese nivel de vulnerabilidad donde el cerebro no ha terminado de madurar, donde todavía tenemos la corteza prefrontal en desarrollo. ¿Y esto qué significa en términos simples? Pues que las consecuencias, los efectos, los peligros, no los podemos medir con claridad. Tenemos la información, pero por eso cuando uno es adolescente tiene esta fantasía de, bueno, a mí no me va a pasar, le pasa a todo el mundo, pero a mí no, ¿no? Entonces es normal porque es parte de la inmadurez fisiológica de nuestro cerebro. Sin embargo, la vulnerabilidad no se acaba cuando nosotros cumplimos 18 años o cuando nosotros ya tenemos este cerebro maduro, que ya terminó, porque la vida nos plantea retos de distintos tipos. Así entonces, podemos encontrarnos con vulnerabilidades por situaciones económicas, por ejemplo, con situaciones de la muerte de un ser querido que me ha causado mucho dolor, me cimbró, con el paso de los eventos naturales, como lo trabajábamos la vez pasada, cuántas personas se vieron en una situación a merced de la naturaleza y lo siguen viviendo el día de hoy.
obviamente por los conflictos sociales que en tantos países ahorita están presentes, que hay situaciones de guerra, de desplazamiento, de delincuencia, etcétera. Entonces, todas esas vulnerabilidades están ahí y no podemos escapar a ellas. Sin embargo, el que nosotros nos hagamos conscientes de que somos vulnerables es una manera de cuidarnos. Obviamente, para quienes han estado en una situación evidente externa, como lo que trabajábamos la semana pasada con el huracán, como quien está en situaciones de conflicto armado, pues, o de revuelta social en algunos países, pues es una situación muy evidente, es externo, no lo puedo negar. Esa es una. Pero ¿y qué pasa cuando esa vulnerabilidad no es visible? Cuando estamos en una situación relacional, puede ser el jefe, la pareja, el padre, la madre, donde hay algo que no va y soy incapaz de poner límites y soy incapaz de decir no. Y permito, sin darme cuenta cómo, sin alcanzar a entender cómo, cosas que viéndolo en otras personas, digo, esto no está bien. Pero en este contexto, en esta realidad mía, lo veo, me doy cuenta, pero no alcanzo a tener ni la fortaleza ni la claridad mental como para decir, tengo que encontrar la manera de que esto deje de suceder. Ese es un efecto, uno de los muchos efectos de las vulnerabilidades. Sé que estoy hablando de lo negativo, al rato vamos a hablar de lo positivo. Y lo que quiero es invitarles a reflexionar. Pueden ser momentos pasados, pasadísimos, o momentos actuales, donde sin darme cuenta he estado en vulnerabilidad y he permitido situaciones que no son sanas, que no son apropiadas, que me han lastimado. Y que como característica de pilón, porque estamos vulnerables, nos sentimos culpables. Y no estamos en condiciones de generar una coraza normal, protectora, que podríamos en otros momentos traer con nosotros. Entonces, cada uno reflexione en qué momento he pasado por esto, en qué situaciones, insisto, puede ser duelo, se fueron los hijos, la pérdida de alguien querido, un divorcio, cualquier pérdida nos puede poner en esta situación, una enfermedad, el depender de otros, aunque sea temporalmente. ¿Y cómo lo experimenté? ¿Qué tan consciente fui? ¿O sencillamente lo fui transitando, como fingiendo que no estaba ahí? Antes de hacer la primera ronda, me gustaría como escuchar si les hace algo de esto sentido, si hay algo que quieran compartir para empezar a trabajarlo. Ok. Entonces, claro, ¿te escucha bien? sí, Irma, adelante, gracias. Bueno, yo creo que en nuestro rol de servicio, que fuimos criadas para servir, hemos ido permitiendo sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, muchas situaciones, porque eso nos hace vulnerables. O sea, yo tengo que servir, yo tengo que en cualquier sentido, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien dices, si yo no lo hago a pesar de que a lo mejor yo estoy sintiendo que estoy siendo vulnerada,
no, porque es mi obligación, o sea, es mi deber. No sé si me explico, pero por ahí yo creo que es el tema. Eso quería decir. Sí, gracias, Irma. Sí, que ese es el lado positivo también de nuestra vulnerabilidad. Es decir, lo que me conecta como ser humano con el otro, lo que me conecta auténticamente es la vulnerabilidad. Cuando tenemos estos trabajos de servicio, de acompañamiento, la propia vulnerabilidad es la que me genera esta capacidad de empatía, de comprensión, de presencia auténtica. Me humaniza frente al otro. Entonces, la vulnerabilidad es sana y es buena. Y necesitamos asumirla como una herramienta hermosa que nos ayuda precisamente a enriquecer la calidad de nuestras relaciones. Pero para que eso sea posible, necesitamos hacerla consciente y como decía ahorita Irma, es cierto, en mi espacio de trabajo es mi obligación. El problema es cuando nos llevamos el rol a todos lados y entonces permitimos y ya no estoy ni dando terapia, ni acompañamiento, ni coaching, ni nada de eso, y sigo como solo recibiendo, como de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, y entonces no puedo poner límites, y entonces es ahí donde deja de ser sano. Y está bien la parte de asumir la vulnerabilidad, pero también permitirnos este sostén, este acompañamiento, este enriquecimiento de los otros. Claro, hay espacios donde no va, con los hijos pequeños no va, pero o en estos contextos de terapia, pero esta parte, distinguirla, porque claro que es muy bello el poder conectar con el otro. Es un recurso y es una riqueza, pero ¿qué pasa cuando estoy ahí nomás y no me permito o socialmente no se me permite, porque a veces también es una cuestión muy cultural, al menos acá en Latinoamérica, a lo mejor en España es un poco diferente, donde como mujeres particularmente se nos educa para servir, para cuidar, y se asume que, bueno, es nuestra responsabilidad un montón de cosas. Y no es que esté mal que lo hagamos, sencillamente cuántas de nosotros no nos damos permiso, decían en alguna sesión, no paro hasta que me enfermo, o incluso si me enfermo, yo quiero andar haciendo cosas. No paro frente a mis propias necesidades, frente a mi vulnerabilidad, no me cuido. Ese es el punto. ¿En qué momento de mi existencia he sido vulnerable y de qué manera me he cuidado o no? ¿De qué manera sin querer me he expuesto a ser herida? ¿O cómo ahora mirando hacia atrás, recordando ciertos eventos, cierto tipo de relaciones, me doy cuenta que estaba en una situación vulnerable? Entonces, bueno, vamos trabajando eso porque el tiempo se va rapidito. Entonces vamos a empezar acá por punto de karate. Ahora mi camarita está más pequeña, pero ya conocemos este punto. Respiramos profundo y nos ubicamos. Puede ser en un momento particular o no. Sencillamente ubica cómo se siente en ti misma, en ti mismo la palabra vulnerabilidad. Donde habita en tu cuerpo esta palabra y su significado, lo que significa para ti. ¿Es cómodo? ¿Es incómodo? Revisa, vamos al inicio de la ceja. Inhala profundo mientras revisas si te atemoriza, si lo sientes como recurso, a un lado del ojo. ¿Cómo te hace sentir contigo misma, contigo mismo?
abajo del ojo, te enoja, te irrita, te lo quisieras quitar, abajo de la nariz, o lo has asimilado, lo has tomado como parte de ti, en el mentón, o quizá ni siquiera sabías que estaba ahí. Lo habías experimentado y no tenía nombre. Bajo clavícula, estaba siendo parte de ti sin que le tuvieras claro. Respira bajo la axila. ¿Cómo es reconocer la vulnerabilidad? Tu vulnerabilidad. En la cabeza, en la coronilla, respiramos. Y vamos nuevamente a punto de karate. Y vamos a decir, reconozco que soy vulnerable. Y he sido vulnerable en muchos momentos de mi vida. No siempre he sido consciente. Y aún así, me honro y me acepto completa y profundamente. Reconozco mi vulnerabilidad. Es una acompañante vitalicia. Desde el momento en que fui concebido hasta el día que dejé de respirar, me acompañará. Y honro y acepto esta realidad en mí mismo, en mí misma. Reconozco que soy vulnerable. Y a veces he tenido experiencias desagradables, dolorosas, desastrosas a raíz de esta realidad. En la ceja, nadie me enseñó a manejar mi vulnerabilidad. A un lado del ojo, nadie me dijo qué hacer con esto. Abajo del ojo, reconozco que he hecho lo mejor que he podido cuando me he visto ahí. Abajo de la nariz. Y ahora estoy lista para reconocer que quizá algún otro o alguna otra se aprovechó de esta situación en el mentón. Reconozco que en mis momentos de vulnerabilidad, alguna vez alguien me hirió por esta razón. En la clavícula y no lo pude evitar. Quizá ni siquiera me di cuenta de lo que estaba viviendo. Abajo de la axila, algo no se sentía del todo bien, pero no alcanzaba a distinguir qué era. Abajo del pecho, mi propia necesidad, mi propia vulnerabilidad me impidió protegerme. En la cabeza, y quizá me he sentido avergonzada, avergonzado, culpable por haber sido manipulado o manipulada. En el inicio de la ceja, porque me he dicho que lo permití, que no debí permitirlo. A un lado del ojo, y eso hirió mi capacidad de confiar en los demás. Abajo del ojo, reconozco que la manipulación
cuando soy vulnerable. Es una gran traición a la confianza. Abajo de la nariz. Y sé muy bien que la confianza es tan frágil. En el mentón. Y al romperse mi confianza, no solo fue en esa persona en particular. Empecé a temer a muchos en las situaciones como en las que me vi. En la clavícula. Elijo mirar en qué vulnerabilidad me encontraba. Qué situación vital, de edad, de necesidad, propició que me encontrara vulnerable. Abajo de la axila. Y quizá a partir de ahí. No me gusta sentirme así. Abajo del pecho no me gusta sentirme vulnerable. Y voy creando máscaras y voy encontrando caminos para que nadie note mi vulnerabilidad. En la cabeza y sin querer he creado muros alrededor de mi corazón para que nadie lo vuelva a lastimar, para que nadie lo vuelva a vulnerar. Respiramos profundo, vamos a parar un instante y revisemos cómo se siente el cuerpo, cómo se siente el corazón. Si alguien quiere decirme cómo se siente. Sí, yo quería comentar que haciendo el ejercicio yo he caído en la cuenta de que esta vulnerabilidad también me ha llevado a la desconfianza y a la inseguridad conmigo misma, por el hecho de no actuar, por el hecho de ser pequeña, por el hecho de no entender. Entonces, bueno, que también no es tanto la desconfianza en los demás, aunque sí los muros, pero sí la desconfianza y la infravaloración hacia uno mismo a partir del hecho. Gracias, Ana María. Gracias. ¿Alguien más? Me defiendo, dice acá Caro. Claro. Esto que dice Ana María es muy cierto. La falta de comprensión de qué fue lo que sucedió, del acomodo de esta realidad vulnerable, esta sensación inicial que pueda ser evidente al principio de vergüenza, de culpa, de por qué no hice, por qué no dije, por qué no actué, después se convierte en eso, en infravaloración. A veces ya no recordamos o no tenemos conciencia de habernos sentido, no, lo tenemos racionalizado, no, ¿por qué me iba a sentir culpable si yo ahora entiendo, tenía tanta edad o no? Se me voy racionalmente acomodando esto, pero en el fondo el efecto se va transformando en desconfianza de mis propios recursos. No soy capaz. Pero es mentira. Solo estaba siendo vulnerable. Y alguien o una situación me lastimó profundamente en esos momentos. Vamos por esta segunda ronda. Vamos a punto sensible esta vez. Acuérdense que aunque es reverso psicológico, tanto punto karate como sensible, este abarca todas las situaciones vitales. Inhala profundo y vamos otra vez
Empiezo a mirar los efectos que ha tenido en mí y las maneras en que esto afectó la percepción de mí mismo, de mí misma. Quizá ahora ya no me culpo como al principio, pero una parte de mí no se siente suficiente. Y honro y acepto esta parte de mí que vive con miedo, que está intentando protegerse, que no quiere volver a vivir esto, ni nada parecido. Aunque es doloroso y sorprendente darme cuenta, honro y acepto todo lo que se va moviendo en mí, porque está listo para sanar, porque justo ahora estoy lista para dejarlo ir, aunque no sepa cómo. Y me honro y me acepto completa y profundamente con todo lo que soy. Aunque no está siendo fácil, no está bonito, no está bueno. Honro mi verdad y elijo recordar quién soy, porque ya lo sobreviví. Estoy lista para aprender de esta experiencia. Y honro y me acepto todos los recursos de los que eché mano. Algunos muy positivos y otros no tanto. Me acepto y me reconozco. En la ceja, todo lo que se está moviendo dentro de mí. A un lado del ojo, el dolor, la sorpresa, la comprensión. Abajo del ojo, cosas conscientes e inconscientes que van movilizándose. Abajo de la nariz, porque ahora lo reconozco. Soy vulnerable. He sido vulnerable en el mentón y nadie tenía derecho a aprovecharse de mí. En la clavícula, no fue mi culpa. No tenía que ver conmigo. Abajo de la axila, las personas tienen problemas, pero yo no me lo merecía. Nadie se merece ser tratado así. Abajo del pecho, todas las emociones que he guardado, no solo hacia la otra persona o situación, sino hacia mí mismo, por mi vulnerabilidad. En la cabeza, ahora lo entiendo. Yo no hice nada malo. Tenía derecho a ser vulnerable. En la ceja, tenía derecho a ser protegida por mi entorno. A un lado del ojo, que aquel en quien confiaba me tratara con dignidad y respeto. Abajo del ojo y me ayudara a atravesar ese momento de mi vida de manera segura, sana, amada y protegida. Abajo de la nariz. Me libero de toda la culpa, del enojo contra mí, de la posible vergüenza que cargo. En el mentón, quizás solo era una niña. En la clavícula, o quizá ya era un adulto y he sido tan duro, tan dura conmigo. ¿Cómo es posible que a mis años
abajo de la axila, pero ahora reconozco mi vulnerabilidad, aún en medio de ella. Merecía respeto, cuidado, protección, apoyo. Abajo del pecho y ahora estoy lista, estoy listo para brindármelo a mí. En la cabeza elijo darme todo ese respeto, todo ese apoyo, toda esa comprensión que siempre he merecido. En la ceja me declaro inocente de lo sucedido. Tenía derecho a ser vulnerable como lo tengo ahora. A un lado del ojo y ya lo sobreviví. Estoy aquí. Abajo del ojo quizá ya se terminó ese momento o quizá todavía lo estoy transitando. Abajo de la nariz. Pero ahora estoy listo, estoy lista para honrar mi vulnerabilidad. En el mentón y a partir de las experiencias vividas, reconocer que en momentos así merezco cuidarme aún más. En la clavícula merezco protegerme aún más y confiar en mi guía interna, en mis sentimientos, en lo que se siente bien o mal. Abajo de la axila, me comprometo a cuidar de mí a partir de ahora. Abajo del pecho, me comprometo a cuidar de los otros cuando están en vulnerabilidad. En la cabeza, me honro por esta nueva comprensión y sé que tengo nuevos recursos que puedo ir eligiendo a voluntad, en lo que aprendo a usarlos de manera intencionada. Elijo estar tranquila y en paz. Respira profundo y revisemos cómo vamos. ¿Cómo se van sintiendo? Hola, Caro. Hola, Tere, buen día. Tere, buen día. Yo me voy sintiendo mejor. Estuve brincando de un evento a otro de pequeña Ujú. y pues era así como sentir como una angustia, como algo fuerte. Y ya después cuando en esta última ronda ir soltando, pues ya fui sintiendo así como, hasta empecé a bostezar así. Ya, este, encuentro que digo, ¿cómo pasar tan rápido de estar en una situación a otra? Y me doy cuenta de que es la disposición en la que nos ponemos de verlo, de atreverme a ver las situaciones y después atreverme a soltar y a entender al otro que no es, que cada quien dio lo mejor que podía y estaba buscando también cada uno sobrevivir a veces o vivir las situaciones para las que no tenemos herramientas, incluso nosotros y los demás. Entonces es entender que, que nos vamos acompañando de la mejor manera y a veces pues no es la mejor, pero es la que hay y, y es un alivio poderlo entender, poderlo comprender y, y saber que estamos aquí, que estamos en un camino de reconocimiento, de autorreconocimiento, de darnos la oportunidad
de vivir lo mejor que no sea posible. Muchas gracias. Gracias, Tere. Sí, es fuerte, es doloroso. Acá Caro también nos dice que está llorando mucho, es fuerte. Invitarles, esto que decía Tere, va uno como cambiando de escena y reconociéndose, el ejercicio va haciendo que broten distintos momentos donde vamos identificando. No hagan trampa. Esto es para que lo anoten y luego digan, estos temas les tengo que dar una pasada profunda. Acuérdense que esto es un pie de casa, no es una terapia como sí misma. Nos ayuda a ver qué es lo que está ahí, pero seamos responsables, no es nada más ir sacando toda la basura, ¿no? No sé si alguien ha arreglado alguna vez una despensa en la casa, pero por alguna razón uno saca todo y luego dice, Dios mío, ¿dónde va a caber todo esto? Yo no sé si a ustedes les pase, pero después ya no haya uno que hacer y uno dice, ya lo quiero dejar así, no debí sacar todo. Entonces, bueno, así, a veces nos ponemos a sacar un montón de cosas y después decimos, ya no quiero y no lo trabajamos. Por favor, en su lista, aunque ahorita se queden bien, que espero lograrlo, eh, no lo dejen, no lo guarden, no es para que se guarde, es bueno, le voy a dar un orden. Me aparecieron todas estas situaciones una por una. Límpienlas, trabájenlas, no esperen a que se hagan situaciones de ahí. Esta es una oportunidad. Vamos por la que sigue. Ay, qué rápido se nos va el tiempo. Vamos a punto de karate. Vamos a buscar las emociones y en el cuerpo donde las sientes, ubícalas. Y vamos a decir, cada quien pensando en lo que está sintiendo. Me estoy sintiendo de esta manera. Y aún así me honro y me acepto con todos mis sentimientos. Se han movilizado todas estas escenas de mi vida y me provoca todas estas emociones. Quizá es abrumador y aún así me honro sabiamente, profundamente, incondicionalmente. Se están moviendo tantas cosas porque la vulnerabilidad es transversal a la vida, lo atraviesa absolutamente todo. Y hay tanto que me honro profundamente. ¿Por qué sigo aquí? Porque lo he sobrevivido. Muchas veces sin darme cuenta de lo que sucedía. En el inicio de la ceja, tengo una mente maravillosa que me ha sacado adelante como pudo. A un lado del ojo, de pronto no ha sido fácil. De pronto me he juzgado por cómo he actuado. Abajo del ojo, pero ya no más. Ahora elijo comprenderme, mirarme con compasión. Abajo de la nariz, las elecciones y decisiones que tomé fueron las mejor que podía tener en ese instante. En el mentón, quizá ahora estoy en otra realidad, con otra madurez, con nuevas comprensiones. En la clavícula, me honro y me felicito por llegar aquí. Abajo de la axila, ahora lo haré diferente. Y sigo honrando lo que hice ayer, porque fue lo mejor que podía en ese momento. Abajo del pecho, aún así, sigo siendo una persona buena y maravillosa. En la cabeza, lo que sea que haya vivido,
Sigo siendo una persona digna de ser amada, de ser respetada. En la ceja nuevamente y voy a empezar por mí. A un lado del ojo, honro la vulnerabilidad que me humaniza. Abajo del ojo, honro esta vulnerabilidad que me conecta con los otros. Abajo de la nariz, aún detrás de algunos muros del corazón, soy muy capaz de ver a los otros. En el mentón, soy capaz de empatizar y no desearle ningún mal. En la clavícula, honro y acepto mi vulnerabilidad, también como un hermoso recurso. Abajo de la axila, no me había gustado hasta ahora, pero elijo empezar a reconciliarme con ella. Abajo del pecho, puedo aprender a convivir de manera sana y positiva con ella. La cabeza, la verdad es que no está aquí para lastimarme. Es parte de mi condición humana. En la ceja, elijo incorporarla sanamente. Respira profundo al lado del ojo. Elijo hacerme consciente de mi vulnerabilidad. Abajo del ojo, elijo abrirme a comprender cómo necesito actuar cuando estoy vulnerable. Abajo de la nariz, qué evitar, qué no hacer, a quién no acudir. En el mentón, elijo verlo con paz, como un sencillo ejercicio de autocuidado. En la clavícula es mi vulnerabilidad y me acompañará el resto de mi vida. Abajo de la axila no es mi enemiga, es parte de lo que soy. Y está bien ser vulnerable. Abajo del pecho, elijo honrar y respetar esta hermosa parte de mí que me humaniza. En la cabeza, y cuando esté lista para trabajar todas esas experiencias, lo iré haciendo de manera sana y responsable. Por ahora asumo mi verdad y elijo encontrar mi propia paz. Respiramos profundo y revisamos cómo vamos. Otra vez yo. Adelante, Tere. Mira, eso que dijiste de la alacena, me trajo una imagen de, del por qué es más fácil, porque lo he trabajado en otros momentos y son eventos que, que ya los he trabajado, pero es como esa alacena que sacaste todo y ya le quitaste muchas cosas que no. Entonces la quieres volver a acomodar, sacas y ves que ya tiene, que sí tenía un polvito, que tenía por acá una manchita que no había visto, que había algo que faltaba de sacudir y va siendo cada vez más light el trabajo y más de una mejor manera. Apunto aquí lo que me fue viniendo, esos eventos, y digo, bueno, todavía hay que sacudirlos bien, irles viendo qué me faltó de cada uno para para ir tomando la experiencia y lo que necesito para que en los momentos en que se vuelva a presentar una situación parecida, yo ya tengo cómo poder reaccionar y no reaccionar como había reaccionado antes, porque pues no tenía las herramientas que tengo ahorita. Ujú. Gracias. Gracias, Tere. Sí,
pasamos de solo reaccionar a elegir. Pero ¿cómo vamos a elegir si no sabemos ni qué está pasando? Eso es parte de sanar. Eso es parte de recobrar las fortalezas y los recursos que hay en una realidad humana que no va a ir a ningún lado. Tenemos de dos sopas: a seguir peleándonos con ella o reconocerla como algo enriquecedor y positivo, que hay que cuidar, que nos obliga también a vernos, y que también este es otro, como lo que decía Ana María al principio, cómo a raíz de esto me he percibido negativamente y ahora necesito moverme del lugar y decir, ahora entiendo, no es que yo no fuera suficiente, no es que yo no tenga los recursos. Ir generando estas nuevas comprensiones y apropiármelas, no nada más aquí, ya sabemos, porque a veces hay tantas cosas que sabemos en la cabeza, pero tienen que hacer coherencia con el corazón. Y ese es el reto, limpiar para que pueda yo hacer ese trabajo coherente, no solo racional. La racionalidad es buena, pero no alcanza si mi corazón opina otra cosa. Muy bien. Vamos a hacer, ¿alguien más? Si no, vamos a hacer nuestra rondita de cierre para irnos más tranquilitas. Y entonces vamos por última vez a punto de karate. Respiramos profundo. Elijo aprender a amar mi vulnerabilidad. A pesar de todo lo que he vivido con ella, ahora me doy cuenta que no es su culpa, ni es la mía. Elijo amarla e integrarla de manera sana para actuar de manera protegida en la vida. Y me honro con todo lo que soy, profundamente humano, profundamente capaz de conectarme con la humanidad de los demás. Y aunque quizá por esta vulnerabilidad y los eventos del pasado no me sentía cómodo conmigo, ahora elijo reconciliarme profundamente y me abro a encontrar caminos de autocuidado para estos momentos que la vida me ofrece. Elijo dejarme cuidar y apapachar. Elijo dejarme guiar sin perderme. Honro y acepto que tengo la capacidad para distinguir lo que está bien y mal para mí, porque estoy en un nuevo momento de vida. Y me felicito. Soy una persona buena y maravillosa y merezco ser feliz. En la ceja, elijo sentirme maravillada y sorprendida de todo lo que he avanzado. A un lado del ojo, a veces no reconozco todo lo que he superado y la manera en que lo he hecho. Abajo del ojo, ahora me doy permiso de celebrar todos estos triunfos que he tenido en la vida. Abajo de la nariz, lo sobreviví, estoy aquí. Estoy vivo, estoy viva. En el mentón, y lo haré cada día mejor, con más entusiasmo y alegría. En la clavícula, incluso si se trata de quedarme en cama y cuidar de mí, me lo permitiré con entusiasmo y alegría. Abajo de la axila, me lo merezco. Merezco cuidar de mí. Merezco ser cuidada por otros y no solo andar cuidando.
abajo del pecho, es seguro y protegido para mí tener personas de confianza en la cabeza y confío en que puedo distinguir en quien sí, en quien no puedo confiar. En las cejas, sin juicio y sin drama. Sencillamente hay personas en las que sí, personas en las que no. A un lado del ojo y elijo respetar esa sensación, esa intuición, esa certeza y guía interna. Abajo del ojo es también parte de mi autocuidado. Abajo de la nariz y elijo confiar en mí más que en mi sistema cultural. En el mentón, si está bien para mí, está bien para mí. Y si no lo está, elijo respetarlo. En paz. En la clavícula, me maravillo de mi capacidad de salir adelante. Soy absolutamente resiliente. Abajo de la axila, puedo avanzar por la vida, porque ahora me conozco más. Me estoy liberando, me estoy comprendiendo. Abajo del pecho, estoy haciéndome cargo de lo necesario. En la coronilla, y estoy lista para continuar, sintiéndome segura, sostenida, capaz de cuidar de mí, capaz de pedir ayuda sana. Y en lo que todo esto se consolida en mi mente y en mi corazón, elijo estar tranquila y elijo estar en paz. Respiramos profundo. Y revisamos cómo nos quedamos el día de hoy. Muy No sé. bien, muy tranquila, ¿eh? Me sirvió mucho darme cuenta que es la vulnerabilidad, ¿no? Y que era vulnerable de niña y que creía lo que me decía. Gracias. Gracias, Muy Romina. padre. Gracias. Gracias también, gracias por estar. Con muchos. Sí, Irma. Ay, se cerró tu micrófono, Irma. Vuélvelo a abrir. Con muchos darme cuenta y muy relajada, tranquila. ¿Y la invitada qué tal le fue? Sí, también, bueno, sentí cosas, pero a la vez también, como he ido trabajando más cosas, me he sentido tranquila, pero con la, sí, con esos temas, consejos que me dio, voy a estar atenta ahora a sacar cosas y no dejarlos guardados. Esa parte de que a seguir trabajando en eso. Sí, pero bien, tranquilo. Gracias por estar. ¿Alguien más? Tranquila y esperanzada. Muchísimo. Perdón. Está bien, gracias, Alicia. Gracias. Gracias, Caro, gracias. Ana María. Agradecer muchísimo este tema de la vulnerabilidad porque abre una puerta a las situaciones y vivencias de uno, de joven, de bebé, de pequeño, y también es recibir más confianza para poder seguir trabajando y dando a los demás. Gracias. Gracias también, Ana María. Bien, pues bueno, les anuncio esto de la vulnerabilidad. Bueno, acuérdense que también somos vulnerables en vida adulta. Esto no se acaba hasta que se termina, sí es cierto. La más vulnerable es la infancia, pero siempre podemos llegar a hacerlo. Y precisamente en este sentido, la semana que entra tenemos otra vez invitada, para que se desaburran de mí, que va a trabajar con nosotros precisamente el tema de sanar el amor. Porque a veces justo estas vulnerabilidades mal entendidas y las tipos de relaciones que aprendemos a construir a partir de estas distorsiones nos ponen en otras vulnerabilidades y nos lastiman.
Entonces vamos a tener otras 2 semanitas con este acompañamiento de Lore Valentin, que esa es su especialidad, las relaciones de pareja. Y vamos a también sacar un montón de cosas, así que hagan su tarea, no guarden el topper sucio en el refri, porque bien cerrado no apesta, pero ya no lo ocupamos, ya lo sacamos a limpiar bien, ¿sale? 2, acordarnos que seguimos en esta campaña de Conéctate, así que compartamos, revisemos, recordemos, refresquemos para qué sirven estos puntos y bueno, ahora sí, nos vemos la semana que entra. Mil gracias a todas por hacerlo posible y nos vemos. Bonita semana.